Hoy visitamos otro rinconcito de La Habana que debes conocer. Mientras te comento varias actualidades que están sucediendo en Cuba, recorre junto conmigo desde el municipio de Arroyo Naranjo, lo que se conoce como La Palma. Primero lo primero, y es tomar un taxi para el destino del video de hoy. Y bueno, ya estamos aquí, un poco desbaratados por lo incómodo que estaba el taxi, pero aquí estamos. Déjenme decirles que este recorrido yo tenía pronosticado comenzarlo desde la mismísima Palma, pero las personas que llevan tiempo por acá saben que estuvimos haciendo varios videos por acá, por el municipio de 10 de octubre, y nos quedó un poco pendiente grabar la otra mitad de la calzada de 10 de octubre. Entonces me bajé en la mismísima calle Acosta para mostrarles un poco de lo que queda de la calzada y llegarnos a la barriada de La Palma. Como ven, aquí me interceptó toda una cola o una fila para todos estos taxis y carros que quieren coger combustible. Y como se pueden dar cuenta, la fila ocupa toda la cuadra. Dios mío, imagino desde qué hora deben haber estado muchos choferes aquí para coger gasolina. Les cuento que de la calzada de octubre, o lo poco que nos queda de ella, hasta La Palma no queda mucho. Pero bueno, sentía que era algo que les debía y por eso es que estoy documentándoles esta última parte de la calzada. Como hay negocios, oferta especial de croqueta Prodal. ¿Desde cuándo no pruebo una croqueta Prodal? En esta última parte de la calzada, como pueden ver, venta de flores. Ya hemos visto varias cafeterías. Es una parte bastante movida. Aquí hay venta de artículos religiosos. Aquí en cada rinconcito, sobre todo en esta zona, miren, todas esas casas son cafeterías. Y algo súper curioso de esta parte es que todas las intersecciones que tienen la calzada de octubre en esta zona tienen nombres de mujeres. En plan Gertrudis, Josefina, Úrsula. No sé si eso tenga un contexto en específico y si ustedes lo saben, comenten ahí abajo. Aquí está la parada del bus, justamente en la intersección de 10 de octubre con Josefina. Y ahora mismo se acabó de ir un puente. En esta zona, como pueden ver, como hay floristería, esta es ya como la tercera o la cuarta. Muy bonitos los ramos, la verdad, pero así deben de costar. Y se lo digo por experiencia, porque por temas religiosos en todo este tiempo he tenido que comprar muchísimas flores. Vean aquí deben ser un poco más baratas. Algo bastante peculiar que hay en esta zona, una estación del tren que yo me imagino, no sé si ya aquí sea como una parada para cuando pase el tren, lo dudo. Antes en el ayer sí lo fue, pero miren, esta casita la cogieron para vender flores, para vender de todo, e incluso déjenme moverme para acá para mostrarles la parte de la parada. Yo me imagino que sí, pero bueno, es un tema que desconozco y yo cuando no conozco no me meto. Pero miren, aquí ven donde la persona encargada ponía como el pare para evitar que hubiese un accidente y no hubiese problemas con el tráfico de los taxis y de los carros a pasar con el paso del tren. Y esta viene siendo como la parada, o no sé si ya no funciona, ni idea. Comenten ustedes ahí abajo, las personas de esta zona, si saben, que seguro aquí mucha gente esperaba el tren para montarse y seguir su rumbo. Pero bueno, como esta parada, conozco una que está por allá por la calzada de Luyanó. No sé si es que las enseña el tren, desconozco, y se montan. Y bueno, mientras vamos caminando por acá, sí, creo que un tema principal en este video es hablar tema apagones. Déjenme decirles que yo
ahora mismo estoy en mi casa sin luz, sin corriente. Y dije, déjame salir, dar una vuelta, estirar las piernas y crearle contenido a los dozers. Y les digo que hay una descoordinación total con esto de los apagones. Antes yo creo que el tema de los horarios por bloques y todo eso tenía un poco más de organización, porque yo en la actualidad yo ni sé cuándo me quitan la luz. Entonces saben que cuando antes uno tenía como más organización con ese tema y sabía realmente cuándo le tocaba y se preparaba psicológicamente. Yo ahora me quitan la luz y ni me entero. Y entonces cuando me la quitan, verdaderamente estar tantas horas en casa sin hacer nada, con el calor que hace, lo mejor que uno puede hacer es salir para la calle. Entonces, cada vez que me la quitan, no sé en otras partes, pero cada vez que me la quitan a mí, la quitan a las 10 de la mañana y no regresa más hasta las 2 de la tarde. Más el calor que hay en pleno mayo, un infierno total. Por eso es bueno saber más o menos cuándo te la van a quitar para uno estar preparado psicológicamente. Ahí dejamos atrás la cola de gas y esto creo que es para el pan. Y les digo esto es falta de organización porque antes, no me acuerdo en qué perfil de Telegram tú encontrabas todas las semanas los horarios de cuándo te iban a quitar la luz. Ahora yo por lo menos no he encontrado ese horario y es una locura total. Cuando menos me lo imagino y necesito corriente para hacer cosas necesarias y básicas, me tumban la luz. Siento que estos apagones o esta temporada de apagones está más fuerte que la última. Y déjenme decirles que la última dio dolores de cabeza. Miles de personas se les jodieron los equipos electrodomésticos y para qué hablar de en esta actualidad 2024, en el mes de mayo, sin palabras. Como les decía, ven, es una zona bastante movida, ya poco a poco nos estamos acercando a lo que es como tal La Palma. Se vende puertas de la cubanos, vende de todo, aquí se plastican carnetas, es de relojería. Miren qué colorido es. Ahora este es el nuevo que puedes escanear el código para verlo en menú. Tienen que rebuscar bastante en los videos que les he publicado de recorrido a lo largo de estos meses, pero este viene siendo como el cuarto o quinto monumento dedicado a las madres que vemos en un parque. Bueno, este se llama Rincón de las Madres y qué mejor forma de honrar a esas personas tan especiales en nuestras vidas con estos monumentos y precisamente dejando atrás una celebración tan importante hace unos días como es el caso del Día de las Madres. Estamos haciendo como una miniferia que venden artículos, sobre todo hechos a mano. Buenos días. Qué interesante. Todo eso seguro hecho por las manos de ellas mismas. Edificaciones que me pongo a investigar antes de venir para acá y no encuentro nada, absolutamente nada para darles datos de interés porque miren esta edificación. Qué imponente se ve, súper bonita. Lo único que puedo decirles es que este monumento se llama María la Auxiliadora. Todo monumento o edificación interesante que vean en estos segundos que yo desconozca su historia, pueden comentar ahí abajo en la parte de los comentarios. Miren, ahí está, a petición de la Asociación de los Padres de la Familia del Colegio María Auxiliadora, la Cámara Municipal de La Habana, reunida en sesión ordinaria, celebra el día del 12 de abril del año 1954 y está justamente aquí en la entrada de esta calle. Por otro lado tenemos esta edificación que no sé por qué me da pinta de que en el ayer fue un cine. Tiene un cartel grandísimo que dice Alegría. Comenten ahí abajo porque miren que yo trato de investigar y prepararme y muchas cosas no te las encuentras en las investigaciones. Y ustedes que tienen más conocimiento porque vivieron con antelación en esta zona, saben en el ayer que fueron muchos de estos lugares. Bueno, y ahora sí llegamos a una parte bastante movida y concurrida porque ya llegamos como tal a lo que es la parte de La Palma y vamos a ir a un entronque súper importante de esta zona que es con por venir la calzada de Managua y la calzada de Bejucal. Y como se pueden dar cuenta, aquí los negocios no paran. Pero como está el sol, para poder moverse de un lugar a otro a esta hora de la tarde.
esta parada siempre he estado llena. De hecho, cuando yo me voy para acá para hacer el contenido de la guinera y todos esos contenidos que saben que hemos hecho por aquí, Mantilla, yo tuve que pasar por esta parada y no es la primera vez que me la encuentro en estas condiciones. Imagínense en estos horarios de la tarde, que ya es más o menos mediodía, todo el tiempo que han estado esperando toda esta gente para poder coger una guagua o algo que los mueva para su destino final. Bueno, al menos aquí sí hay luz. Hay que ir tanteando el terreno, irse moviendo por los lugares para ver dónde hay luz, en qué parte le toque el apagón hasta las 2 de la tarde, en fin. Ah, importante, yo hablo del apagón de la mañana por la tarde, pero también está el apagón que te coge la madrugada entera y amaneces entripado en sudor, como decimos nosotros. De hecho, ya toda esta zona es La Palma, pero sigue caminando la calzada de Octubre, que ya debe morir en este entronque, que es la calzada de Jucal, la calzada de Managua y Porvenir. Y como se pueden dar cuenta, al ser un entronque, el tráfico aquí es una locura, pero bueno, por lo menos el semáforo funciona. Espérense, vamos a hacer una paradita aquí en la sombrita. Estoy lloviéndole al sol y caminando por la sombrita. No tengo en qué apoyar el móvil, lo tengo arriba de la mochila porque aquí quería coger un zinc y conversar con ustedes para mostrarles que el cubano siempre carga con una cantidad de cosas. Por ejemplo, yo, la mochila. Este es el Creator Combo Pack del cubano. Las jabitas que muchos de ustedes me han dicho, mira, anda con una Pánfilo. Estas jabitas siempre las tengo así al hombro, por si veo algo necesario para mi casa, comida. Pero más que nada siempre trato de echar cosas útiles. Por ejemplo, esta toallita no me puede faltar para el sudor, por eso hice un break aquí para continuar. Cabrón, el sol está infernal y siempre lo digo en todos los videos y no es matraca mía. Y este viaje sí no me va a ser necesario gastar 150 o 200 pesos en dependencia de lo que cueste en un pomo de agua, porque sí me traje un pomito de agua desde mi casa. Como ven, nosotros para que se conserve más lo envolvemos en papel periódico, así que no desperdicien su periódico en casa si quieren que su pomo les dure más, aunque yo sé que ahí hay termos y cosas así. Y un nylon, eso no falla para que el pomo de agua se sostenga unas horas en el trayecto. Pero bueno, ahora me hidrato, me seco y continuamos con este recorrido. Y precisamente de esto les quería hablar, sí, del agua. Es otro problema que nos viene desquiciando en estos días, no solo el tema de la luz eléctrica, y no sé en otras partes de La Habana, pero al menos en mayo 2024, donde yo vivo, están poniendo el agua cada 4 días. Sí, como están escuchando en este video. Déjenme decirles que en casa de un cubano no puede faltar ni la comida, que es lo más primordial, ni mucho menos ni el agua, ni la luz eléctrica, pues si no, ahí sí nos volvemos locos. Imagínense tener agua cada 4 días, tener que cuando entre el agua llenar todos los tanques, toda la reserva que uno tiene, y más aquella persona, aquella cubana, que es cubano, que siempre necesita agua para lavar, para fregar los trastes, para limpiar. Es un reto y algo bastante complicado, que es un dolor de cabeza, que uno espera que llegue el agua, lo llena todo y ya el segundo día te quedas sin agua, evidentemente, porque el agua no es algo mágico, ¿sabes? Y se acaba, como todo en esta vida. Y si los ríos estuviesen limpios, digo, bueno, me quedé sin agua, voy para arriba a bañarme, aunque me vean en cuero, no importa, pero no es esa realidad. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido por cada una de las calles, porque ya se pueden dar cuenta que toda esta zona forma parte de la barriada de La Palma, lo mismo que esta parte de la calle de Porvenir, que la calzada de Managua, que la calzada de Jucal. Entonces, déjenme meterme un poco por las entrecalles, porque siempre me quedo en la parte de la calzada. Miren qué bueno la prima esta. Y nos quedamos siempre en el centro. Échale un vistazo a la arquitectura de esta zona. Saben que en estas partes de la ciudad en específico, ya la arquitectura es muy poco probable que te encuentres algo con cortes republicanos. Pero bueno, ya hemos visto en otros municipios, como en el caso de 10 de octubre, que la realidad es completamente diferente.
dejamos atrás el Zipline de La Palma, que es un punto de referencia importante de esta zona. También decirles que aquí juega un papel fundamental los motoristas o las personas con motos que las rentan, porque de aquí puedes coger una moto lo mismo que para Mantilla, que para mi municipio San Miguel del Padrón, y moverte a varias zonas cerca de aquí, tanto el municipio de Arroyo Naranjo y posteriormente lo que es el municipio de San Miguel del Padrón, entre otras zonas cercanas, como el mismo 10 de octubre. Entonces, en esta zona siempre hay motorinas como esta, motos normales que las alquilan, las rentan. Están, obviamente, la gente no tiene esa posibilidad como estas y tienen que coger un carro y tienen que coger una guagua ahí mismo en la parada. Aquí hay un restaurante de estos de los antiguos que todavía siguen funcionando, tienen un nombre, La Siciliana. Si recuerdan este lugar, comenten ahí abajo. La Palma no es una localidad tan extensa, por eso trato de no moverme entre tantas entre calles, porque cuando menos me doy cuenta ya estoy en una parte completamente diferente que no tiene nada que ver con La Palma. Aquí es un sitio dedicado a la logia masónica. Siempre me resultan súper interesantes y curiosos estos lugares, ¿eh? Rápido de La Palma. Estos lugares nunca me van a dejar de causar nostalgia. Cuando uno venía de niño aquí a comerse los pollos fritos, sentarse a tomarse los refrescos Tu Cola, maltas Bucanero, cosas que ya verdaderamente no existen, porque estos sitios ya en la actualidad es para vender cosas por la libreta y cosas así. Y para aquellas personas que no sepan realmente que era un rapidito, era básicamente lo que les he comentado, parecida a la franquicia de Titú que les he comentado en uno que otro video, que eran como lugares de comida rápida. Tú venías y te comías rápido el pollo, las bóndigas, las croquetas, todas esas cosas también las vendían ahí. Y aquí está el agromercado de La Palma, bastante grande en mi opinión. Vamos a darnos un tour por aquí a ver qué hay de interesante. Bueno, de grande pero está algo vacío. Como pueden ver, hay calabaza, yuca, boniato, tomate. El tomate ya se está acabando, por eso están subiendo el precio. Ají, guayaba. Hay varias tarimitas aquí. Y yo creo que esto te lleva a otro lugar. Vamos a ver. Mira, en estos agromercados grandes no puede faltar la venta de guarapo. Dentro del mismo agromercado hay como una especie de mercado único, que también esto aquí lo aprovechan para especie de MIPYMES, venta de productos electrodomésticos. A estos mercados se les llama mercado ideal. Aquí en estos lugares lo mismo, que hay ventas de productos relacionados con las MIPYMES. Alguien con su negocio rentó el local y se puso ahí a vender sus productos. Algo súper interesante que quería hacer por esta barriada de La Palma es que si nos metemos barrios adentro nos encontramos con casas bastante interesantes. Siempre cuando hago este recorrido les digo que no siempre las casas, digamos, tops se encuentran en los municipios de Vedado ni de Playa. Miren estas. Y no sé por qué me da la impresión que esta zona está en Apagón. A lo mejor es idea mía. Bueno, ahora sí, con este clima, les puedo afirmar que termino este recorrido con la lengua afuera totalmente, porque hace un calor y uno trata de refugiarse en la sombra, tomar agua, mantenerse hidratado, pero eso verdaderamente el sol no perdona nada de eso, y más el sol de Cuba. De momento yo me estoy despidiendo. Sí, fue un recorrido que hice a mi forma, a mi versión, pero sí quería documentarles la parte final de 10 de octubre que tenía pendientes y comenzar en esta barriada de La Palma, que sí hice el recorrido a mi manera. Así que persona nacida y criada en La Palma o que conozca bastante de La Palma, que comenta debajo lugares que no tuvimos en cuenta en este recorrido para incluirlo en una segunda parte, porque como se pudieron dar cuenta, nada más abarcamos la parte céntrica de la barriada. Recuerden que los quiero un montón. Voy a hacer ahora todo un trayecto de camino a mi casa para refrescarme un poco, que me lo merezco.
No olviden dejarme un me gusta, compartir el video con un amigo y suscribirse a esta genial familia si aún no lo han hecho. Gracias, Carro, por la bulla. Nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.